Qué alegría tener aquí en la mesa Imposible. También tenemos a Dinosaurito atrás, ¿no? Y solamente pues nos falta Ernesto, que ya se estará incorporando la próxima semana. Pues vamos a iniciar, si están de acuerdo. Me escuchan bien, ¿verdad? Muy bien, Vamos. buenos Sí, días a todos. perfecto. Gracias. Vamos a iniciar, querida Lau, si estás de acuerdo con este tema de las pensiones millonarias de exfuncionarios públicos, y la presidenta hoy hacía referencia a estas dos grandes reformas legales que hubo el día de ayer. Tienen que seguir su curso también legislativo, pero bueno, esto me parece que ya es una situación pues muy, muy importante. Sobre este primer tema de estas pensiones, algunas de ellas que llegaban a 1 millón de pesos diarios, ¿cuál sería tu análisis y reflexión, Lau? Hola, hola, Bio. Casi me hace imposible. Estoy aquí transmitiendo en vivo como reportera del crimen. Pero ya saben. Oigan, no, pues mira, un tema súper interesante, porque me parece que es de los pocos temas donde se ha logrado un consenso político. No sé si se han dado cuenta que prácticamente todas las fracciones parlamentarias pues han estado de acuerdo. Incluso escuché a Anaya, imagínate a Anaya, estar de acuerdo, ¿no? Con este posicionamiento de acortar de alguna manera pues estas pensiones millonarias. Y miren, yo creo que ejemplos hay muchos. Estuve revisando ahí la hemeroteca y la bibliografía para entender un poquito este tema. Y bueno, pues al final del día son dependencias donde eran encabezadas, ¿no? Estas dependencias por líderes sindicales que lograban pactar con los presidentes en turno para lograr estas pensiones millonarias. Una de ellas, por ejemplo, fue Luis Fuerza. Recordemos, todos sabemos las malas maneras de Felipe Calderón, pero los líderes sindicales de Luz y Fuerza logran pactar estas pensiones millonarias. Miren, hay aproximadamente, este dato sí me llamó mucho la atención, 14,000 personas jubiladas de Luz y Fuerza que ganan más que la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces van de los 100,000 pesos a 1 millón de pesos también aquí las pensiones. Hay tres casos muy particulares en Luz y Fuerza donde tienen estas pensiones millonarias. Estamos hablando de, pues de eso, ¿no? De aproximadamente 1 millón de pesos al mes. Es una brutalidad de dinero. Pero a mí me parece que ya cuando cruza cualquier barrera ética y moral también, hablando de la moralidad, es cuando muchos de esos funcionarios jubilados lograron estas jubilaciones pese a los delitos que presuntamente habrían cometido dentro de dependencias públicas. Hay una de ellas que es la que más me impresiona, que es el caso de Pemex, donde tenemos funcionarios. Uno de ellos, por ejemplo, apoyó la privatización del área de gas natural de Pemex durante el sexenio de Calderón. Hay otros relacionados, por ejemplo, con la estafa maestra. Tenemos incluso a un hombre que se apellida Tabe, quien estuvo relacionado con los sobornos de Odebrecht, y a pesar de esto alcanzan jubilaciones de hasta 350,000 pesos al mes. Entonces, me parece que independientemente del color, pues sí, es un ejercicio que deben apoyar todas las fracciones parlamentarias, impulsar esta iniciativa que busca, pues a partir de acá, de este momento, pues empezar a frenar un poquito esas pensiones que son inmorales para el pueblo de México. Mira, en algún momento, recuerdo que fue con el tema de los funcionarios de Morena que vestían carísimo, que tomaban, bebían, que tenían relojes carísimos, y me parece que eso es una inmoralidad cuando el pueblo pues no gana eso ni tiene acceso a eso. Entonces, estamos hablando que son miles de millones. Imagínense, solamente con las 14,000 jubilaciones que les cuento de Luz y Fuerza, estamos hablando de un presupuesto de 28,000 millones de pesos. Ese es el presupuesto que tienen dependencias enteras en el gobierno federal, y estamos hablando que eso solo se va en un año de estas pensiones millonarias. Entonces, creo que sí tiene que haber un reajuste. Por ahí dicen, ah, ya viene otra reforma, ahí viene otra iniciativa. Pues que vengan todas, se requieren y se necesitan en este momento en el que hay que reestructurar todos estos privilegios que tenían estos funcionarios públicos que incluso estuvieron involucrados en actos y corruptelas. Aquí la pregunta que yo dejaría siempre es esa, ¿no? Si nosotros también tendríamos que reformar otras cosas que tienen que ver con cuestiones a la ley de amparo, porque ahora lo que yo sí creo es que se va a venir una lluvia de amparos, porque ustedes creen que estos funcionarios que se han engordado los bolsillos y que viven a costa de los mexicanos van a dejar ir estas pensiones tan fácilmente. Estoy segura que se viene una lluvia de amparos a nivel judicial, y aquí también el Poder Judicial de la Federación tendrá que corroborar, tendrá que comprobar que es un poder judicial distinto dentro de los márgenes que puedan, porque tampoco ha habido una ley
ni una modificación a la ley de amparo en México. Así que yo creo que no va a estar tan fácil la batalla y que estos viejos dinosaurios, porque recordemos que vienen desde el sexenio de Cedillo, las pensiones millonarias, tenemos funcionarios desde el sexenio de Cedillo, pues no van a dejar ir el dineral que se están embolsando a costa de los mexicanos. Así es, totalmente de acuerdo. Pues ayer incluso veíamos algunas protestas fuera de Cámara de Diputados, intentaron ingresar por la puerta, pues algunos integrantes de Pemex, de Luz y Fuerza. Ese fue una de las realidades también que vivimos el día de ayer. Y pues como tú dices, Lau, tuvo un amplio apoyo, 458 votos a favor, ¿no? Eso es, hay que decirlo, un amplio respaldo de esta reforma, este artículo 127 constitucional para frenar pues estas pensiones millonarias. Y bueno, pues gracias, querida Lau. Le damos la palabra a Federico Bonazo también para su reflexión de esta otra reforma legal que se vivió ayer. Ayer estábamos entre Cámara de Diputados y Senadores, ¿no? Viendo la discusión en una, viendo en la otra. Y pues esto que decía Lau, estos datos que me parecen a mí pues realmente escandalosos, 14,000 personas de Luz y Fuerza ganan más que la presidenta, y esto que ha enfatizado también mucho Raquel Buenrostro y la presidenta, que algunos de ellos llegan a ganar pues más de 1 millón o 1 millón de pesos mensuales. ¿Qué decir sobre esto, querido Federico? Si esta aprobación en Senado y en la Cámara de Diputados termina su proceso constitucional en los congresos locales, se habla de un ahorro de 5.000 millones de pesos anuales que se podrían ir a gasto del Estado mucho más eficiente e importante que andar aumentando la cartera de estos personajes que tienen el descaro de ir a protestar. Llama mucho la atención como encima de todo van a protestar por lo que consideran sus derechos y no sus privilegios. Es maravilloso la época en la que vivimos donde derechos y privilegios, que son casi antagónicos, aparecen muchas veces tan confundidos. Es una iniciativa aplaudible por cualquier lado, ¿no? Que no pueda haber pensiones que signifiquen en términos concretos más de la mitad de lo que gana hoy la presidenta, que estamos hablando de alrededor de unos 70.000 pesos, que es de lo más plausible y sensato en apoyo a lo que es la política y la filosofía de la austeridad republicana. Es una buena medida por donde se la vea. Desde luego, muy bien lo explicaba Laura ahora. Esto va a generar reclamos de derechos adquiridos o van a pelear que no haya retroactividad. Eso muy probablemente lo ganen, es decir, nadie les va a meter la mano en los ahorros. Simplemente se trata de que a partir de que la ley se instale como tal, ya no puedan seguir percibiendo estas oprobiosas pensiones que insultan al país entero. Me parece que es una buena medida, aplaudible, tendrá sus vericuetos jurídicos, por supuesto, como siempre sucede, pero en términos de concepción de austeridad me parece más que loable. Muchísimas gracias, Fede. Y aquí estamos teniendo una pregunta y le agradecemos muchísimo a nuestra querida Nora que nos la hizo llegar y se la vamos a trasladar directamente a nuestro querido Temoris. Tem dice aquí una persona de la audiencia que se llama Undercard I7X9S, dice, entonces, si trabajas como obrero sindicalizado, estudias y logras hasta mención honorífica y asciendes de confianza con antigüedad de más de 20 años, ¿pierdes tu pensión? Por esos casos, eso es lo que se está proponiendo el día de ayer, Fede. Bueno, primero tu análisis, Federico Tem, sí, y ¿cuál sería tu respuesta también a esta persona de la audiencia? Pues en primer lugar que ese caso no sé cuál es, pero no, de ninguna forma es el de la mayoría de pero la inmensa mayoría de las personas de las que estamos hablando. O sea, ¿por qué se plantea un caso tan especial, que quién sabe si existe? Cuando sabemos que la mayor parte, por ejemplo, en Pemex, o sea, uno puede entrar a la base sindical o puede entrar como privilegiado y como privilegiado del PRI o del PAN o del partido de turno, directamente a ser trabajador de confianza, o sea, funcionario con todos esos privilegios, que es el caso de la mayoría de las personas de las que estamos hablando. Ahora, el hecho de que alguien haya tenido muchos méritos muy bonitos no significa que el resto de los trabajadores mexicanos tengan que pagarle una pensión de lujo toda la vida. Si es tan
increíble. Bueno, pues que se consiga una nueva chamba después de jubilarse si quiere. Igual le vamos a pagar su pensión. Pero, o sea, como porque es que estaba viendo una declaración que cita el país que hizo en una entrevista en W Radio un señor Salvador Quero, exgerente de construcción y mantenimiento de Pemex. Hace un momento que Fede estaba comentando esta gente que se fue a manifestar, que qué descaro, sí, qué descaro. Gente que confunde privilegio con derecho, no entiende nada, de veras. O sea, perdón, pero sí me parece escandalosas estas actitudes. Este señor Salvador Quero dijo en W Radio que no hay pensiones doradas, sino ganadas a lo largo de por lo menos 30 años. Perdón, señor Kerry, perdón, señores que se manifestaron. Los maestros y las maestras mexicanas también trabajan 30 años y tienen que ganarse la pensión haciendo manifestaciones en las calles en Ciudad de México o en Oaxaca o en otro lado. Las personas que trabajan para los servicios médicos, lo mismo. O sea, hay muchísima gente que trabaja por décadas y que después no tiene una pensión, ya no de lujo. Ya no hablemos de una pensión que les permite enviar a sus hijos a estudiar a escuelas privadas carísimas que nosotros pagamos, sino una pensión que le permita vivir, que le permita llegar a sus últimos años con la seguridad de tener un techo y qué comer. O sea, qué descaro y qué falta de humanidad tienen al no entender que esos son privilegios que ganaron abusivamente. Y además dice este señor que era 30 años y la persona que pone este caso hipotético tan poco común, que finalmente es lo que uno gana después de trabajar un montón de tiempo en Pemex. ¿Cuál es el caso? O sea, ¿qué se dice sobre el señor Carlos Márquez Padilla García, que trabajó 4 meses en Pemex? 4 meses en Pemex. Y con eso le dieron no solamente las becas para que sus hijos estudiaran en lugares carísimos, no solamente le dieron en 4 meses créditos enormes que nunca pagó, sino que además se suicidó y aunque no se hubiera suicidado, le heredó a su mujer, María Amparo Casar, una pensión por cuatro. A ver, ¿cómo diablos justifican que 4 meses de trabajo, más allá del suicidio o no suicidio, que por 4 meses de trabajo estemos pagándole durante décadas 130,000 pesos a una señora que además no lo necesita porque pertenece a la élite, es cuidada por la élite y tiene muy buenos ingresos como presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? ¿Cómo se habla de combatir la corrupción cuando se hace uso de la corrupción? Eso es corrupción. El caso que planteó este señor, si con eso tenemos que darle una pensión dorada, mientras los trabajadores y las trabajadoras mexicanas no tienen en qué caerse, en qué morirse, eso es corrupción. Mario Amparo Casar y toda esta gente no pueden decir que están en contra de la corrupción cuando aprovecharon todo ese hoyo de corrupción que creó un sistema corrupto mexicano. ¿Qué es lo que tenemos que acabar? Acabar con las pensiones doradas es solamente una parte de un programa que exigimos que se cumpla contra la corrupción de la gente por la que votamos. No hay ninguna justificación, ninguno, nadie, por más que haya sido el mejor estudiante y haya empezado desde abajo, para que de pronto tengan pensiones de 130,000, de 1 millón de pesos al mes, cuando hay millones de personas que también dedicaron toda su vida a servir al país y en este momento no saben pues, si el 1 de abril van a tener con qué comer. Pues sí, este es el fondo, ¿no? No las pensiones en general de la clase trabajadora, sino estas pensiones, como tú y ustedes han señalado, las pensiones doradas. Yo quisiera ahora, si están de acuerdo, ir de reversa, así como esta canción, ¿no? De reversa, y entonces ahora darle la palabra a Temoris
y abundar si están de acuerdo y a lo mejor ahorita en tu Ok. siguiente participación vamos, si hay algo que complementar de este primer tema, les paso ahí la palabra, pero abundar también para que nos alcance de los 5 temas, este segundo tema de la trata de esclavos, ¿no? Que ha propuesto también la ONU considerarlo como el crimen de lesa humanidad más grave de la historia y una situación pues muy particular que esto ya fue aprobado el día de ayer y se recibió el voto en contra de Argentina, de Estados Unidos y de Israel, ¿no? ¿Qué decir sobre este tema que nos parece también y de esta resolución de la ONU muy, muy importante, querido Temuris? Pues o sea, se calcula que 12 millones de personas las que fueron robadas, secuestradas, trasladadas en barcos en condiciones espantosísimas, esos traslados por el Atlántico, vendidas y obligadas a trabajar como esclavas en todo el continente americano, incluido México. Esas son las consecuencias, pues, para los que vinieron, pero también están las consecuencias para los que se quedaron allá. Ujú. Porque 12 millones de personas, que digamos, bueno, pues ahí los juntamos en Iztapalapa, Gustavo Madero, Coyoacán y Cuauhtémoc. O sea, en ese momento no suena tanto, pero en aquel tiempo fue una gran proporción de la población de África Occidental y Central. Eso significó pueblos completos destrozados, familias partidas, pero también un sistema económico hecho pedazos. África siempre ha sido maltratada por Europa en primer lugar, luego también por otros continentes. Siempre ha sido explotada y sigue en condiciones de extrema explotación porque son las consecuencias de más de 500 años de extrema violencia cometida contra su gente. Por eso sigue el atraso y por eso siguen las enormes deudas. El Producto Interno Bruto de Sudáfrica se va en 45% a pagar la deuda externa de los mismos colonizadores. La deuda externa es una forma para que continúe la esclavitud de una nueva manera. De una manera en que tú ya no tienes que enviar a señores europeos blancos a trabajar como esclavistas. Ahora los propios africanos se tienen que explotar entre ellos para pagarte tu deuda. Es el caso de Haití, que yo creo que es uno de los más claros. Entonces, bueno, aquí hay una serie de abusos enormes. Se plantea que es el mayor crimen contra la humanidad. Vota casi toda la ONU a favor. No vota Israel, que por supuesto pues está haciendo lo mismo. Estados Unidos, que a eso se dedica, votan en contra. Y Argentina, híjole, pues ahí como para compensar los goles de Maradona. O sea, es Milei que está avergonzando a Argentina de esta forma. Pero también se enojó y se abstuvo la Unión Europea. Y aquí está otro ángulo que no se ha observado mucho. Porque es que a la Unión Europea le molestó que se calificara como el mayor crimen contra la humanidad. A mí quiero decir que me incomoda esto de establecer categorías de crímenes contra la humanidad. Pero al ver la argumentación que está presentando la Unión Europea, uno se da cuenta de que están protegiendo a Israel y están protegiéndose ellos mismos, cómo autojustificarse al ser cómplices activos del genocidio que está cometiendo Israel. Porque ese genocidio se sustenta, se justifica en considerar que el mayor crimen contra la humanidad es el Holocausto. Y en particular, el holocausto cometido contra judíos, porque el genocidio fue cometido contra personas de diversas orientaciones sexuales, contra personas con discapacidades, contra gitanos, contra comunistas. O sea, bueno, contra eslavos, contra prisioneros de guerra. Hubo muchísimas víctimas del holocausto. Pero la idea de que Israel es un país excepcional y por lo tanto se le tienen que permitir actitudes excepcionales se sustenta en que el genocidio cometido específicamente contra los judíos por los nazis es el mayor crimen contra la humanidad. Y cuando se presentan argumentos ante la ONU y la mayor parte de los países de manera aplastante vota a favor de ello, de que
el genocidio cometido contra los africanos, o sea, porque fue un genocidio también, y eso, este crimen contra la humanidad es el mayor y tiene consecuencias inmensas a lo largo de más de 500 años, pues entonces ya se pierde ese invento de la excepcionalidad del Estado de Israel. Entonces, pues los europeos, para variar, haciéndose, pues avergonzándose, se abstuvieron porque no querían. Y también lo otro es que si tú reconoces que cometiste unos crímenes terribles, pues te pueden exigir compensaciones. Y Europa, los esclavistas, tendrían que pagar a África y a los descendientes, a los afrodescendientes en Europa y América por esos crímenes que cometieron sus antepasados. Muchísimas gracias, Temoris. Pues esto que tú señalas es también muy importante, ¿no? Fueron 153 votos a favor, 3 en contra de estas tres naciones y estas 52 abstenciones. Eso es importante y también señalarlo por qué, ¿no? ¿Por qué hubo tantas abstenciones? Y si uno pensaría, pues que reconocemos, ¿no? Y además, ¿no? Afirma la ONU, este sistema de explotación se prolongó durante 4 siglos y bueno, pues sigue siendo parte también de una característica, la expoliación de esos territorios, ¿no? Y la sobreexplotación, pero bueno, eso es otra historia. Pero bueno, 4 siglos es de manera sistemática esta forma de actuar y de tratar a estas poblaciones. Sobre esto también que reflexionar en torno a la protección de Israel que pudiera estar también aquí de fondo, querido Fede. A ver, los países colonialistas o los que están ejerciendo los crímenes de mayor envergadura hoy en el mundo contra pueblos enteros, como es el tema del pueblo palestino, el caso, mejor dicho, como Israel, por supuesto, van a votar en contra. Está toda la interpretación que ha hecho Temoris, con la que coincido, cuando a Israel o al sionismo más recalcitrante se le disputa su rol histórico de principal víctima del mundo, echan el grito al cielo y por supuesto el que se atreva a hablar de otros terribles crímenes que ha habido también, incluso durante la misma época del Holocausto, es tratado y estigmatizado como antisemita. En el mundo de hoy, un mundo que practica el castigo colectivo al pueblo cubano, un mundo que permite los desplazados y los bombardeos en el Líbano, un mundo que permite el genocidio continuado en Gaza, es una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de un enorme carácter simbólico. Decimos simbólico porque se entiende que no es vinculante, es decir, no es una resolución judicial que tenga de inmediato algún tipo de efecto jurídico sobre los herederos de aquellos crímenes perpetrados durante los siglos de la esclavitud racializada de los africanos y africanas. Pero, repito, tiene un carácter simbólico que no es poca cosa en el mundo de hoy, porque recordemos que la disputa narrativa del relato y la disputa de categorías que hay hoy sobre la mesa tienen después un efecto no simbólico, tienen un efecto concreto en cómo reacciona lo que queda de la institucionalidad internacional y del orden jurídico institucional contra este tipo de crímenes contra la humanidad que estamos viendo todos los días. El día de ayer ya hay una nueva asalto y exterminio de personas que van en lanchas en el Caribe por parte de Estados Unidos. Estamos viendo las cifras del ICE, de la reclusión, solo mexicanos, habría más de 13.000 secuestrados por el ICE, en lo que evidentemente son campos de concentración. Es decir, estamos viendo ese mundo que nuevamente pone el racismo y el supremacismo como elemento evidente de estrago y de daño social que algunos disputan, pero no todos con la fuerza que uno cree deberían disputar para intentar revertir un proceso tan oprobioso contra la humanidad misma. Y en ese sentido, la resolución es una muy buena e importante resolución. Que la Argentina vote en contra, que un país que ha sido colonia, que un país al cual le han disputado las islas, le han robado las Islas Malvinas, se alinee con este colonialismo racista y genocida es una de las vergüenzas más grandes de la historia diplomática de la nación argentina. Ni Menem, que hablaba de relaciones carnales con los Estados Unidos, se atrevió a tanto.
Este tipo, Milei, es realmente un agente declarado sionista, no lo digo yo, lo dice él, y un súbdito ya directamente de Donald Trump, de un Donald Trump que a todas luces está perdiendo lo que pudo tener alguna vez de estructura racional o mental, porque es un tipo que está derrapando ya en el terreno psicológico, digamos, su megalomanía y su narcisismo están desatados y esto parece que está unido también a otros problemas de senilidad que afectan incluso el habla del presidente de los Estados Unidos. Ante ese narciso, decide Milei doblegarse y votar en contra de lo que es la evidencia más elemental histórica de lo que ha sido el genocidio y la tortura de la población africana durante los años de la esclavitud, con todas las secuelas que tiene hoy. Porque el que crea que eso es una cuestión del pasado nada más es lamentablemente un ingenuo. En la guerra racial en Estados Unidos sigue, el racismo sigue, y los afrodescendientes en los Estados Unidos y en otras partes del mundo sufren hoy permanentemente. No solo hablamos de episodios como el de Mississippi en llamas, tan conocidos por aquella película, o todo lo que ha sido el Ku Klux Klan a lo largo de la historia y todas las organizaciones racistas que han secuestrado, matado y humillado a poblaciones afrodescendientes, sino que hoy en día el racismo, y lo de George Floyd en Minnesota es un ejemplo terrible y palpable, sigue prevaleciendo en cómo tratan las fuerzas de seguridad, la policía, por ejemplo, a las personas de raza negra en los Estados Unidos. Es una postura muy importante del mundo que ojalá pudiera derivar de alguna manera vinculante en que la reparación, la promesa de no repetición y el combate actual al racismo que sigue habiendo contra tantas personas en el mundo de piel oscura se combata con otra fuerza y otra determinación. Muchísimas gracias. Y es muy cierto esto que dices, no es vinculante, ¿no? Ese es un dato también que me parece a mí fundamental. Gracias, Fede, por lo que estás comentando y ojalá tuviera otro carácter y que fuera apoyado de esta manera como fue apoyado. Y el caso de Argentina, pues es muy particular. Patético, Iba a decir, patético. le voy a preguntar a Fede y me va a decir, no, me va a regañar. ¿Qué opinas de tu presidente? Pero dije, no, me va a decir que cómo que de mi No, presidente. No, pero no, sí, mi como sí. presidenta es Claudia Sheinbaum Pardo, ¿no? Sí. Sí, así es, por eso dije, me va a regañar, a decir, no me insultes. Pero bueno, vamos corriendo porque sabemos que tenemos que seguir. Entonces, Lau, querida, hay un tema muy importante también en esta resolución que es la trata de esclavas, ¿no? Y toda esta parte también que dicen, pues se vivió de manera generalizada una situación de explotación y de trata, pero en específico, pues las niñas y las mujeres vivieron una violencia sexual, una reproducción forzada, una servidumbre doméstica y también una explotación específica por razones de género. Eso es parte también de lo que dice la resolución y a mí me parece también muy importante que la ONU ponga énfasis en este tema de la situación de la violencia sexual y de todas estas otras formas también que señala la ONU en términos de las mujeres y las niñas. Sobre esto, ¿qué reflexionar, querida? Claro. Oigan, una cosita del otro tema que me quedé ahí pensando que se me había olvidado decirle a la audiencia. Un dato interesante también del tema de las pensiones antes de pasar a este es que se necesita una modificación en el tema de los registros civiles. Se está reportando que hay personas de más de 100 años, entre 100 y 125, que están recibiendo estas pensiones millonarias. O sea que hasta después de muertos probablemente siguen recibiendo este dinero. Entonces, bueno, al parecer va a haber ahí algún tema ahí con el registro civil para tratar de que los familiares no hayan chanchullos, ¿no? Porque ellos siguen diciendo que tantos años después siguen vivos. Volvería un poquito al tema, querida, de Israel. A mí sí me interesa, antes de pasar al tema de la trata, ahora platicamos un poquito de eso, pero a mí la verdad, que me interesa mucho el tema de la memoria, pues sí me parece paradójico que mientras es el país que supuestamente más ha luchado durante décadas por el reconocimiento internacional del Holocausto como crimen de lesa humanidad, que es lo que han peleado, que han presionado a gobiernos, que han litigado en tribunales internacionales, recordemos juicios como el de Nuremberg que marcan un antes y un después. Después de Nuremberg vienen los juicios a la dictadura en Argentina, también un poco inspirados en este proceso internacional, y que, bueno, incluso han construido instituciones enteras de memoria al exterminio sistemático de su pueblo. Aquí en México tenemos el Museo de la Memoria y Tolerancia, me parece que cada país tiene un museo de la memoria y la tolerancia. Pues sí es triste, ¿no? Que quien sabe mejor lo que significa, pues vivir
crímenes de lesa humanidad se oponga al reconocimiento de otro pueblo que fue cazado, encadenado y convertido en mercancía durante 4 siglos. Entonces, pues Israel vota en contra y sí me parece que deberíamos hacer énfasis en esto, ¿no? En la gente que tienen ahí en la ONU. Y tienen el mismo argumento que Argentina. Ellos dicen que no hay crimen más grave que el otro. Entonces es como, bueno, no, nada más mi sufrimiento es el que vale y el tuyo no vale tanto y no debe anteponerse tu sufrimiento ante el mío. Entonces, pues también nos habla aquí de un tema individualista total por parte de las autoridades del gobierno de Israel. Entonces, pues bueno, me parece importante, sobre todo porque viene de quien viene, en el momento en que viene, mientras Gaza pues sigue siendo exterminada por este gobierno. Entonces, bueno, es el tema de la memoria selectiva, que es algo que yo sí dejo ahí a nuestra audiencia un poco a tratar, que tratemos de recapacitar, ¿no? Cómo la memoria también se puede convertir en instrumento y en arma política, es decir, no todas las luchas por la memoria son tan genuinas. Entonces, bueno, eso sería por una parte. Y por otra, Bio, me parece súper importante el tema del reconocimiento a la esclavitud, a todo el tema sexual, porque me parece que es una deuda que hay pendiente con las mujeres en África. Creo que siempre se habla de conquista como conquista política, conquista económica, pero realmente también no es una dominación en el cuerpo de las mujeres. Entonces, me parece que esto abre la puerta a algo que a mí me parece muy interesante, querida Viro. Me parece que abre la puerta a que se abran pues probablemente el tema de la reparación del daño, ¿no? A mí me parece que el debate sí abre las reparaciones, abre la puerta a que otros países pidan disculpas formales también a las mujeres por el tema de la trata, compensaciones incluso, e incluso restituciones de bienes culturales, que es algo con lo que se ha estado luchando a lo largo de todos estos años, ¿no? El saqueo cultural que hubo por parte de los países dominantes. Entonces, bueno, me parece que ahí la importancia de los votos. Los países que se abstienen o no votaron en contra, pues no están debatiendo este tema histórico, ¿no? Sino que están calculando las consecuencias sobre sus propios actos. Entonces, bueno, esperemos que se abra la puerta a la reparación, querida Bio. Y también le quiero pedir una disculpa a la audiencia porque me tengo que salir corriendo. Les cuento que el sábado me caso y está llegando toda mi familia. No lo habíamos podido decir durante meses, pero ya... Sí. Entonces, bueno, está toda mi familia. Ahorita acaba de llegar mi mamá, voy por mi papá y ya ven que el aeropuerto es un caos, chicos. Si pueden no estar en el aeropuerto de la Ciudad de México, se los recomiendo. No tienen idea del caos que hemos estado pasando con todo el tema. No hay taxis, así que bueno, nos toca ir al aeropuerto por todos y cada uno. Pero les mando un beso con todo mi corazón. La otra semana me reintegro completamente. Y ya casada, porque además hace 8 días que entraste dijimos, hoy ese día, un día muy especial, pero ya no pudimos decir nada. Claro. Les mando un beso, Fede, Bio. Cuídense mucho y estoy aquí escuchándoles, les escucho. Felicidades. Besos. Muchas felicidades. Gracias, amigos, besos. Besos, felicidades inmensas. Sí, hace 8 días dijimos aquí, hoy es un día muy especial y era por Lau. Sí, es que era el matrimonio civil. Bueno, creo que no va a haber religioso, pues, pero a ver, entonces, ¿qué pasa el sábado? Es otro. Es la fiesta y no estamos invitados. Va a pasar como de los 15 años de Rubí, ¿no? Que ya ahorita todos vamos a ir a la... Bueno, Sí, pues todo rompimiento, vámonos. todo rompimiento, vamos. No, muchas felicidades. Y ya desde hace como 3 meses que decíamos, es que viene un gran acontecimiento y no podemos decir hasta que Lau lo diga y por fin lo dijo. Así es que felicidades inmensas. Pues vamos con el siguiente tema, ¿no? Que está relacionado con este tema. Si quieren, bueno, como están aquí ordenados y otra vez vamos de reversa, ¿no? Entonces empezamos ahorita por Fede. Esta iniciativa también que se acaba de aprobar y que nos parece también muy importante aquí retomarla y que se llama así, es la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio. Es larguísima, ¿no? Pero que nos parece también muy, muy importante porque abarca pues todo el territorio y es una ley para homologar el delito de feminicidio en todo México. Fede, ¿cuál sería
tu opinión sobre esto y bueno, pues en un contexto donde está una mujer presidenta y pues que ha habido también un impulso a estas reformas legales desde que inició su administración y bueno, pues se sigue con esto que es un tema pues que va a tardar todavía, decimos, varios siglos en irse revirtiendo. Sí, es un anuncio que resulta importante, que hay que revisar después cuando ya se convierta en letra, ¿no? Analizar cómo quedaría operativamente instalada esta ley que homologa una serie de normativas que son asimétricas en los estados. Digamos, en la Ciudad de México hay toda una serie de acciones de prevención, investigación, combate al feminicidio, por ejemplo, porque estamos poniendo algunos de los estados con mejores estándares de persecución del delito, del feminicidio, y no pasa lo mismo en otros estados. Homologar tendría como virtud esencial, así se lee en una primera revisión de esta iniciativa, generar que los estándares más altos de persecución de este delito y de tipificación de este delito se homologuen en toda la República. Ahí hay que estar atentos como ciudadanos de que en efecto sean los estándares más altos y no retrocedamos en aquellas entidades donde los estándares son verdaderamente mejores en la persecución e investigación del delito de feminicidio que en otros. Es decir, que no se homologue con un promedio o una media, sino que realmente se recuperen las mejores iniciativas que al respecto hay, como para que esta homologación tenga mucho mayor efecto en el combate, prevención también de este terrible delito. Es una circunstancia más esta iniciativa para conversar y poner sobre la mesa del análisis un tema que sigue pendiente en México, que es si seguimos modificando la ley y el Código Penal, no está mal, sobre todo, bueno, esto de los agravantes, los 21 agravantes que se sumarían a las causas de feminicidio, pero una mayor punitividad o un cambio en el Código Penal no necesariamente se traduce en la disminución de la impunidad. Y acá evidentemente lo que hay que combatir, primero que nada, es la impunidad. Para eso se tiene que revisar, y esto se dice permanentemente a la hora de estudiar el sistema penal mexicano, se tiene que reformar, y ahí no vemos una iniciativa en el Congreso realmente profunda, las fiscalías y su modo de operación. Es un lío reformarlas por diferentes razones. Algunas de ellas son políticas. Te metes con los gobernadores que usan a las fiscalías, lo sabemos muy bien, como herramientas incluso de persecución política o de cobertura de intereses personales o de lo que es la administración de ciertos gobiernos particulares. Y mientras no se desafían estos intereses, estas inercias, la profesionalización de los ministerios públicos y fiscalías, se replantea absolutamente su manera de operar. Ha habido cambios, pero son también cambios que animan a pensar que dependen más de la voluntad del funcionario que de un sistema verdaderamente bien reestructurado. Hablamos de Ernestina Godoy supliendo a Gers Manero, por ejemplo. Reproduciendo una coordinación entre Fiscalía, Policía y Poder Ejecutivo que resultó muy beneficiosa en el combate al delito de alto impacto en la Ciudad de México, intentando llevarla a nivel nacional. Que hay que todavía verificar esto, cómo se ha traducido, ¿no? Concretamente. La reducción del homicidio doloso no es cualquier cosa, no es una estadística menor. Ahí hay datos que animan a pensar que efectivamente nuevos sistemas de coordinación entre estas instituciones, que a veces amparadas en el diseño de autonomía con el que habían llegado al primer piso de la 4T, no terminaban de dar los resultados que exige un México lacerado por el crimen permanente y sobre todo también el crimen a las mujeres. Entonces, lo que corresponde, creo, que a los analistas y a los ciudadanos es interiorizarnos muy bien de cómo va a quedar redactada esta ley, cómo está planteada originalmente por el gobierno, cuáles son sus virtudes aparentes y sus peligros soterrados. No decimos que sean que haya una trampa en la propuesta y en la iniciativa, pero sí creo que es importante estar o manifestar el alerta de que no necesariamente un cambio en la punitividad, en la ampliación de los delitos y los agravantes, se traduce en una reducción de la impunidad. Ahí es ineludible atacar el desempeño muy, muy deficiente aún de las fiscalías
en México. Por supuesto, hay un nuevo poder judicial que se va a poner a prueba con este tipo de cambios en la ley penal. Pero toda la parte de la investigación de las fiscalías está en la mira, indudablemente. Muchísimas gracias, Fede, por esta primera valoración de este tema que nos parece muy importante, esta iniciativa que será enviada al Senado de esta ley, y preguntarle a Tem, pues, ¿qué implica en esta iniciativa que cualquier muerte violenta de de una mujer sea investigada por el Ministerio Público como feminicidio y ampliar, ¿no? Y ampliar también las penas de 40 a 70 años de prisión, que es lo que se está aquí también impulsando? ¿Cuál sería el significado, querido Tem? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que comentarles, porque muchas veces hay personas que dicen, bueno, da igual matar a un hombre que a una mujer, ¿no? Pero el problema es que a los hombres los matan los hombres y a las mujeres las matan los hombres. Y muchas veces o con demasiada frecuencia, estos asesinatos no es un asesinato, digamos, como los que motivan a los de los hombres, que puede ser por robo, puede ser por algo, puede ser por el machismo, por la cultura que tenemos, en la que nos hemos criado, que establece estas relaciones desiguales de poder y una forma de imponer el poder, sobre todo si como machito te sientes afrentado o en peligro de que no te vayan a obedecer, pues es matar o golpear o cometer algún tipo de violencia contra la mujer. Lo podemos ver en muchas familias, en las calles o en las redes. La violencia que se ejerce contra los hombres, o sea, las redes son violentas, pero el tipo de violencia que se ejerce contra los hombres no es igual que hay contra las mujeres. El que una mujer exprese una posición crítica o disidente sobre cualquier asunto, no necesariamente sobre relaciones, pero se castiga, se castiga de otra forma, se castiga poniendo en duda, digamos, su vida, su vida íntima, sus comportamientos, se la descalifica, se la toma como una persona no autorizada o sin la capacidad para hablar del asunto. Y entre muchas violencias pues más rudas que no voy a repetir aquí. Hay una aplicación desigual en la lucha contra este tipo de crímenes que son los feminicidios en el mundo, o sea, lo que en el mundo, pero yo quería decir en realidad en México. Por eso es esta ley, por eso hace falta. Porque finalmente cuando una ley que tiene que ver contra cierto grupo de la sociedad es aplicada por otro grupo, pues no se aplica igual. Como las leyes contra la discriminación de personas indígenas, de personas afros y otros tipos de discriminación son aplicadas por personas que no pertenecen a esos grupos, tiende a minusvalorarse la importancia de ser estrictos en la protección de ellos y en la persecución de esas violencias. El, el- Recuerdo que una vez que entrevisté a Clara Brugada, me contaba que ella en su adolescencia había sido doble militante, había sido militante de movimientos sociales de izquierda, pero también había sido militante del movimiento de las mujeres porque los compañeros del movimiento de izquierdas le decían, oye, sí, no es muy importante las causas de las mujeres y muy urgentes, pero esto es más urgente, pero esto es más importante. Pero en realidad, sí, pero es que dividen. Entonces, esa es una manera donde sistemáticamente se marginaban, se dejaban para después, y siempre para después, temas de gran importancia para las mujeres. A mí me parece que es importante que haya sido una presidenta con un Congreso donde hay una equidad de género, quienes finalmente hayan impulsado una ley tan importante y otras que como mencionaste, han estado siendo avanzadas en el sexenio de Claudia Sheinbaum. Yo creo que sí, a veces en ciertos temas sí es muy importante, sí hace una diferencia que tengamos a mujeres al frente. Porque pues, lo vimos en el sexenio de Andrés Manuel.
muy sensible a ciertos temas importantes para las mujeres, pero después, ¿no? Es urgente, pero veámoslo después, porque hay cosas más urgentes. Sí, completamente de acuerdo, Temoris. Y bueno, pues decimos es un tema todavía muy, muy duro, muy difícil, ¿no? Pues también ahora que fue el 8M sacábamos estos datos, ¿no? Que daba también la ONU de que 60% o más, aquí se llega hasta el 70% de estos feminicidios los comete la expareja, la pareja o algún miembro de la familia. Entonces sí, los datos siguen siendo ahí brutales a propósito de lo que tú decías. Pero bueno, vamos, porque no sé, también tenemos poco tiempo. Vamos a pasar al siguiente tema. Y si estás de acuerdo, entonces, Tem, empezamos contigo también la reflexión. Pues estamos a punto de cumplir un mes también de esta guerra que emprendió Israel y Estados Unidos contra Irán. Bueno, pues esto ha tenido varios episodios, ¿no? Si pudiéramos ir haciendo ahí varios cortes, puntos de inflexión, hemos visto varios. Y el tema también ahora de Pakistán también se vuelve relevante en el sentido de que pues está en un proceso, digamos, ahí de como una especie de intermediación entre Estados Unidos e Irán. Bueno, pues en eso estamos el día de hoy, el 26 de marzo. Ayer también hubo declaraciones de Donald Trump diciendo, estamos en la negociación, pero pues si no aceptan, les vendrá este infierno, ¿no? O sea, reconocerán pues toda mi furia, y lo dijo de otra manera, pero en eso se sintetiza. ¿Qué decir, querido Federico, sobre pues ya casi este mes de guerra? Temoris o Fede. Temores. Sí, me hago unas bolas, ¿verdad? Si les, Pero ¿por qué, Violi, si son nombres tan diferentes? sí, pero me hago unas bolas, perdón. Temorico y Federis. Sí, ya incluso habíamos hecho este nombre compuesto, porque sí. Entonces, ahora vamos de reversa, entonces vamos con Temoris, con Que es que ya Trump, ya, o sea, cuando abusas del bluff, pues ya nadie te cree, ¿no? Se la pasa. Por eso los gringos le dicen taco. Trump always chickens out. Trump siempre se asusta o se pone como gallina, porque tiene una boca enorme, ha vivido toda su vida de amenazar, lleva todo el periodo como presidente, 1 año y 2 meses, amenazando y amenazando y amenazando, pero luego cuando se le complican las cosas se echa para atrás. ¿Cuántas veces ya amenazó a Irán con hacerle cosas espantosas? De hecho, ya bastantes hizo. O sea, los iraníes se deben preguntar, bueno, ¿qué más? Pero bueno, ¿cuántas veces? Y de pronto se echa para atrás. Este fin de semana parpadeo. O sea, es como cuando vas en una carrera de coches y van dos enfrente y el primero que parpadea pierde. Parpadeo porque dijo, les doy 48 horas para que abran el estrecho de Hormuz o voy a bombardear todas sus centrales eléctricas. Y los iraníes dijeron, ah, sí. Pues nosotros acabamos con las plantas de desalinización del Golfo, de las que dependen todos tus aliados. ¿Cómo la ves? Y Trump dijo, bueno, no, bueno, ya, les doy graciosamente, amablemente, porque así soy, 5 días más. Está contra las cuerdas, Trump. Por supuesto que quienes están pagando están los mayores costos de la guerra, son los iraníes. Pero el desastre que ha causado en la economía mundial y en las bolsas, que por cierto se está aprovechando de ello, pero de todos modos le cuesta, está generando, está generando una enorme presión encima de él, porque además no puede, está en una situación muy rara, no puede acabar con la guerra que él empezó, porque no solamente tiene que negociar y ponerse de acuerdo con su enemigo, que son los iraníes, sino también tiene que negociar y ponerse de acuerdo con su aliado, que fue el que lo aventó a esto, que es Israel. Porque si Netanyahu no quiere acabar la guerra, pues la guerra no va a acabar. Y esto va a seguir afectando a Trump. Está en picada en las encuestas. O sea, en unos pocos días ha perdido 3 puntos. Ya andaba muy mal, andaba en -13, ya está en -16, o sea, con negativos de 16 puntos. Entonces, ya le urge porque va a una debacle del Partido Republicano, porque además todos sus amigos empresarios están enojados por lo que eso está causando la economía, entonces ya le urge. Dijo, bueno,
¿Quién desde el principio, desde el primer día, Trump dijo, los iraníes ya me están buscando porque ya quieren negociar, ya se quieren rendir? El tercer día dijo lo mismo, el quinto día dijo lo mismo. Todo el tiempo los iraníes están buscándolo y rogándole, según él. Y todo el tiempo los iraníes tienen que decir, no es cierto, no lo estamos buscando, es más, queremos más. ¿Por qué? ¿Por qué quieren más los iraníes? Uno dice, ¿están locos? Trump e Israel caracterizan por mentir y por no cumplir sus pactos, no cumplir aquello que firman. Entonces ya van dos veces, en junio del año pasado y en febrero, que están hablando con los iraníes, están sentados en la mesa, están avanzando en las negociaciones y de pronto los bombardean. En este momento, gracias a la intensidad que ha tenido la guerra, el mayor activo que tiene Israel y los países del Golfo y con ellos Estados Unidos son sus sistemas de defensa de misiles interceptores para evitar que los misiles y los drones iraníes les despeguen. Pero ya se les están acabando. Entonces los iraníes dicen, bueno, ya que ya se les están acabando, ahora sí vamos a llegar a pactar. Y en 6 meses van a volver a romper el pacto cuando hayan reabastecido sus sistemas y me van a volver a atacar. Pues no, o llegamos a un pacto ahora en el que tenga garantías de que en 6 meses no me van a volver a atacar, o nada, porque ahorita es la mejor posición que ha tenido Irán. Le han dado muy duro, ha sufrido muchísimo la gente, han matado a muchas personas, pero en niveles comparativos de fuerza, esta es la mejor posición que ha tenido Irán porque ha reducido la capacidad de defensa del otro lado. Entonces es cuando dicen hay que pactar. Y de esto nos damos cuenta porque en el planteamiento de 15 puntos que le hizo Trump, de 15 exigencias que le hace Trump a Irán, hay algunas que ya las tenía antes de que él empezara. O sea, ahí te das cuenta cuando la posición de alguien se va debilitando. Antes del 28 de febrero, el estrecho de Hormuz estaba abierto y todo el flujo de combustibles y de todo iba bien. Ahora les está exigiendo la reapertura de lo que tenía y perdió. Tenía Hormuz y lo perdió. Y los iraníes dicen, nosotros tenemos Hormuz y entonces desde esa posición de fuerza vamos a negociar. ¿Cuál es el problema? Que Trump con su maximalismo, o sea, llevó a su país a una guerra que el país no quiere, tiene que devolverles una victoria, al menos para justificarse. Ceder ante Irán, sobre todo con esas posiciones maximalistas que él tiene, va a ser una derrota, aunque Irán haya pagado el mayor costo, la derrota es para el grandulón, para el gandaya que empezó con esto. Y la otra es que también Netanyahu pues no se lo puede quitar de encima a Trump. Es cuando ves que los bocones al final, ¿cómo dicen que uno que cae más rápido cae un hablador que un cojo? Pues ese es el caso. Y el problema es que el pago es para la gente, para la población civil de Irán y de varios países más, para la economía del mundo, para el costo de los alimentos, para el costo de los combustibles, para lo que platicamos la semana pasada en cuanto a los fertilizantes. Pues es el problema de elegir maniáticos como ese y darles pues tanto poder. Así es, darles tanto poder. Pues sí, esta situación no se ha terminado y bueno, le damos la palabra también a Fede para que pueda concluir con este tema y pues lo que sigue diciendo Donald Trump, ¿no? Ahora que Irán suplica por este acuerdo y pues Irán dice que no está de acuerdo con este plan, ¿no? Lo califica como parcial e injusto. ¿Qué decir sobre estos dos puntos, querido Federico? Irán dice no, no llames eh, eh, plan de armisticio a lo que ha sido tu derrota, ¿no? Irán ha mostrado un nivel de preparación para esta circunstancia bélica que evidentemente, y esto es consenso en todos los especialistas bélicos y geopolíticos, ha calculado muy mal Estados Unidos ante qué situación de confrontación bélica se iba a encontrar.
¿Qué reclaman cada una de las partes? Podríamos decir como resumen, ¿no? Estados Unidos dice, bueno, que se termine el enriquecimiento de uranio, todas estas patrañas que han usado desde siempre para en realidad intentar imponer su poder en esa región del mundo, que se limite, por supuesto, pues, la producción de misiles balísticos de Irán, en fin, y que Irán se someta a estos 15 puntos que no sabemos, a menos que tú, Temoris, sepas si han salido publicados. Yo no los he visto publicados como tal en listados, pero Han habido algunos puntos, salen, en concreto sí, sí, pero no es abierto. exacto. Washington no ha publicado la lista concreta de lo que supuestamente y a través de Pakistán le habría llegado como propuesta de fin de la guerra o de alto al fuego de parte de Estados Unidos a Irán. Israel, bueno, ya sabemos muy bien lo que quiere imponer, ¿no? Conservar su derecho, entre comillas, a seguir haciendo los ataques preventivos, en lo que marca las reglas de este mundo, de los intereses de seguridad de unas naciones son descaradamente más importantes que los intereses de seguridad de otras, ¿no? Eso lo vimos ya también en el conflicto de Rusia con Ucrania. Quiere exterminar a Hezbollah, quiere seguir avanzando sobre el Líbano. E Irán lo que ha dicho es reparación, indemnización por los daños de la guerra, promesa de que no va a haber unos ataques próximamente, tal como decía Temoris, y en ese no ponerse de acuerdo se sigue perpetuando el horror de la guerra, ¿no? Porque uno a veces lo establece todo casi como si fueran también bandos identitarios de fútbol. Me refiero a que mucha gente ve en Irán la reivindicación ante un alto, al menos temporal, a lo que es la prepotencia imperial de Trump. Eh, y nos olvidamos a veces cuando asumimos esa postura el horror de la guerra que pagan, por supuesto, las poblaciones civiles, los millones de desplazados que ya, cerca del millón de desplazados que hay ya en el Líbano, los muertos que hay en el Líbano, los muertos que sigue, los asesinatos que sigue causando esta política criminal homicida del eje Israel-Estados Unidos, incluso en el Caribe, ¿eh? No estamos hablando solo de aquella región del mundo. Es un programa, un modelo de relaciones internacionales, si es que se le puede llamar relaciones, es decir, un modelo de subordinación internacional a los intereses de estos dos aliados que tienen sus contradicciones, pero que no han sido suficientes estas contradicciones como para desarmar una alianza que sigue perpetrando crimen de guerra tras crimen de guerra cotidianamente. Y beneficios, ¿eh? Porque está muy claro ya que toda esta especulación que se produce a través de las declaraciones de Trump, y en eso Trump es un experto, ¿sí? Porque aunque suba la inflación, aunque pierdan sectores de la economía muchísimo con el cierre del estrecho de Hormuz y la guerra misma y sus estragos, hay una banda de forajidos financieros que se beneficia. Cuando tú dices, vamos a bombardear, caen las acciones del petróleo, suben los precios del petróleo, pero cuando dices vamos a suspender durante 5 días los ataques, se vuelve a rearmar este tipo de activos de bolsa y ahí hay alguien en esa diferencia que Sí, desde sí, luego, pero Fede, nada más eso, yo creo que hay que añadir que tienen información confidencial por anticipado. claro, Entonces, antes de que Trump diga, ya estoy hablando con los iraníes, ya me están pidiendo que todo bien, de acuerdo, que ya va a salir. Antes de eso, hay movimientos irregulares de grandes compras o grandes ventas que cuando sube el mercado, de pronto se convierte en enormes ganancias. Lo mismo correcto. con las apuestas en estos sitios como Polymarket de apuestas. El día en que asesinaron al líder supremo de Irán, unas horas antes, aparecieron cuentas nuevas en este sitio que invirtieron y ganaron muchísimo porque, híjole, quién sabe cómo pronosticaron el asesinato El del... asesinato de Khamenei, claro, ¿no? Es que ¿Te refieres, evidentemente, Temoris? Ah, perdón, ahí nada, es un paréntesis del paréntesis de Temoris. ¿Te refieres al insider trading, esto de la Sí, sí, información sí. privilegiada? Sí, todo esto de lo que estamos hablando es insider trading, o sea, es información que sirve en la bolsa, pero también sirve en las apuestas. claro que es el mismo caso de Milei y la estafa Libra. El famoso outsider argentino en realidad era una insider. No, son personajes deleznables que no tienen el menor prurito en hacer negocios con el crimen, ¿no? Eh,
Así está el mundo hoy. No parece que esto vaya a tener una solución en el corto plazo. No lo parece. Y acá entra en juego otro elemento, que es que Trump no está solo. Es decir, no es solo Trump el que está jugando la agresión a Irán y el que está, quizás ese es el que más pague políticamente los estragos económicos de la agresión a Irán, pero que lo acompañan todavía unos halcones que siguen incitándolo a que suceda lo que está sucediendo, es, vamos, ineludible como conclusión. No quiere decir esto que no haya conclusiones en contradicciones en las propias fuerzas militares de los Estados Unidos. Debe haber, y seguro alguno ya se ha manifestado, algún jerarca militar del Pentágono que está muy en contra de todo este delirio. Sin embargo, por ahora, esas contradicciones o esos reflejos de sensatez elemental que están en la panza del gigante imperial no alcanzan a revertir lo que se continúa como agresión de Estados Unidos y de Israel contra Irán. Oye, Beatriz, si me permites nada más un momentito, Sí, claro. esto que comentabas de que no está Trump solo, es que estos tipos que lo acompañan mandan a los jóvenes, a los hijos de otros a Claro, pelear, siempre ha sido y, así. pero sus hijos no van, ni ellos mismos. Hay que recordar que George Bush evadió ir a Vietnam, se hizo pato. Trump no fue a ningún lado, no ha peleado en ningún lado, su hijo tampoco. Y esto viene a cuento porque Jesse Ventura, que fue un luchador de esos gringos de los años 80 algo así, y luego fue gobernador en Estados Unidos, ayer retó al hijo de Trump a ir, que se llama Barron, que no ha ido a pelear. O sea, en ese país es muy importante haber servido, ¿no? Y le dice, a ver, ve tú, métete ahorita al ejército y vete al Golfo Pérsico, vete a pelear con Irán. Que te manden, o sea, que porque tu papá está mandando a otros a morir, ya ni siquiera por Estados Unidos, por Israel. No, no por eso. Y lo otro es que me preguntaste, Violeta, y me salté hace un rato sin darme cuenta, lo de Pakistán. Sí. Es muy importante lo de Pakistán. Por un lado, a ellos les urge que se acabe esa guerra porque lo tienen en la frontera. Y porque tienen un grupo de un grupo étnico que se llaman los baluches, que son insurgentes que se quieren separar y que actúan precisamente en la frontera con Irán y con Afganistán. Lo otro, Pakistán está en guerra con Afganistán. Obviamente a Occidente le vale, no te lo cuentan, y por eso los periódicos y los telenoticieros en México que repiten lo que hay de los Estados Unidos, pues no les han contado, pero hay una guerra entre Pakistán y Afganistán. Entonces, y además siempre tienen presiones los pakistaníes con India, que los dos son poderes atómicos, no nucleares, y de vez en cuando se van a las manos. Entonces, por eso Pakistán también tiene un interés enorme en que para Trump parece que era un juego, y desde su campo de golf en Mar-a-Lago decidió que se inventara esta guerra, pero para ellos pues es una cuestión de supervivencia. Pues muchísimas gracias a ambos y después también regresaremos a este tema que nos parece importantísimo que han enunciado también información de compra de instrumentos financieros de diversos tipos, pero muchos futuros petroleros. Sí. Y lo importante aquí es que alguien pasa la información, ¿no? De manera privilegiada a ciertos actores, a ciertos sectores, ellos hacen todos estos movimientos en términos financieros y vienen grandes ganancias, ¿no? Es que ve nada más qué criminal, ¿no? Qué fuerte. O sea, imagínate que Donald Trump, que es muy probable, estoy casi seguro, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, de que pasa información antes de tomar decisiones que sabe él muy bien que van a mover los mercados financieros. Lo hace, querido, Pero porque ya no es la primera vez, ¿no? Ya lo sí, hemos no es la primera vez. documentado. Pero todavía es peor porque esto genera el incentivo para que tomes decisiones con la intención de mover esos mercados financieros. O Así sea es. que hay gente que muere porque tú tomaste decisión con el fin de obtener ganancias.
Claro, y esto es un delito, hay que decirlo, ¿no? O sea, un insider trading, que así se llama, ¿no? Este, pues es Sí, un sí, sí. delito y tendría que ser también llevado a juicio y ya sería un caso adicional de insider trading en contra de él, porque ya hay otros documentados también en la administración Trump. Pero bueno, regresaremos a este tema que no nos parece menor. Gracias por mencionarlo y pues les mandamos un fuerte abrazo. Ya vamos a entrar a la entrevista con las compañeras de Sonora. Fuerte abrazo y toda nuestra felicidad y alegría a nuestra querida Laura. Así Sí. que abrazo a los Así es, tres. abrazo grande, hasta luego. Abrazos y besos, Laura. Besos, Lau. Felicidades.